Qué genial. Uno en camino. Uno Ay, ya falta poco. Yo también quiero ser abuela, pero no se deciden en mi caso todavía. Debe ser que me quieren ver joven. Bueno, no importa. Bueno, chicos, vamos a empezar. Buenos días a todos, gracias nuevamente por acompañarnos. El Ateneo de hoy es un Ateneo realmente muy, muy importante en relación no solamente al tema que atañe, que es uno de los temas emblemáticos de la psicopatología infanto-juvenil, que no voy a decir de qué se trata, porque si no voy a quemar ese nombre maravilloso que le puso la doctora Echavarría. Va a estar a cargo el Ateneo de la doctora Echavarría, pero quien va a presentar el Ateneo es el doctor Michani. El doctor Michani es psiquiatra infanto-juvenil con formación nacional y en el extranjero. Actualmente se desempeña como jefe de psiquiatría de la parte infantil en el CEMIC, además de un montón de títulos sumamente importantes que me gustaría que los complementes Claudio, y tenemos dos puntuadores de lujo, pero tampoco me voy a adelantar porque para eso está Claudio para presentar la tema. Damos comienzo, Claudio, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Para mí, la verdad que es un lujo. Estaba pensando la cantidad de años. Yo me empecé a dedicar al TDAH en el año 1989, ya hace unos años atrás, donde teníamos que convencer a los pediatras mandándole y las indicaciones, y donde particularmente, digamos, después de unos años, empecé a ver pacientes adultos por los padres, digamos, y bueno, tenemos ahora la suerte de contar con una médica de primer nivel, que es Norma Echeverría, que es pionera en lo que es el TDAH en adultos. Norma es médica psiquiatra y médica legista, es presidenta actual del capítulo de TDAH de la Asociación Argentina de Psiquiatría, de la AP, y es tiene no solamente en la clínica de TDAH de adultos, sino que ha hecho mucho para que esto se conozca y para que haya digamos, una mayor conciencia en la población y en los profesionales de que es una que existe y que no es una moda o una cosa rara. También... Por favor, se van silenciando, sí, cuando entran, sí, yo voy chequeando, pero sí, Claudio. Tenemos también dos discutidores, de la doctora Carolina Remedi, que es nuestra colega de Córdoba, que nos va a convidar con un fernet con coca. La Universidad Católica de Córdoba. Es una médica con muy, muy amplia experiencia en psiquiatría infantil, docente en psiconeurobiología y en neurobiología. Creo que va a ser un aporte fundamental contar también con toda la experiencia clínica. Y lo tenemos a nuestro coterráneo Eugenio Grevet, que es originalmente argentino, que les comento que distante en Porto Alegre a Buenos Aires. Eugenio es psiquiatra de Río Grande do Sul y pertenece, bueno, también es máster en ciencias biológicas, y él dirige la clínica de TDAH, la clínica ambulatoria de TDAH de adultos en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
me gustaría comentarles, digamos, que probablemente es uno de por todo el equipo al que pertenece Eugenio, que son de primer nivel y que están en revistas de muy alto impacto. Así que yo pienso que estoy seguro que no solamente el Ateneo, que ya me tocó ver la presentación antes, es muy interesante, sino que la discusión va a ser sumamente rica. Así que los dejo con Norma Echevarría. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Nos une muchas cosas, muchos años, un punto común que es esto de amar lo que hacemos y bueno, tu mujer que es mi amiga y mi vicepresidenta de la AP, que la adoro. Bueno, nada, primero gracias a todos, gracias Marcia, porque la invitación me encanta, gracias a todo el capítulo, ¿no? Y especialmente gracias Andrea, que el año pasado me sorprendiste con este tema de llamarme, invitarme, y la verdad no dejo nunca de agradecer esa generosidad. Es muy importante este tema para mí, ayudar es algo que quisiera hacer siempre. Así que bueno, nada, les cuento un poco cómo hacemos esto. Yo les voy a quitar este panel de video acá, no, los controles acá, para que podamos verlo. Yo dije, sí, este tema, ¿no? Podés buscar en internet. Es muy controversial para todos nosotros muchas veces el decir cuando un paciente viene con información de internet y nos va a pasar en todo momento, pero hoy esta es la realidad, ¿sí? Si ustedes ven, si nosotros queremos ignorar esto, esto es una realidad. Por eso yo digo, quiero participar para que esa realidad sea mejor, para que la fuente de lo que sea eso que van a consumir sea mejor, para que redirigirlos a información de calidad científica. Así que llevo unos cuantos años buscando hacer esto, lo hago desde el 2010 en un blog y después empecé a hacer unos videos en YouTube. Ambas cosas surgieron en mí, ¿saben por qué? Porque dos mamás de adultos de 21 y 23 años, en ese momento me llegaron, que no conocía, diciéndome que sus hijos se querían matar. Entonces yo dije, no puede ser que nosotros tengamos esto y no haya más gente dedicada a este tema. Así que bueno, me propuse y ahí están, unos videos que tienen ya unos años, pero bueno, siguen ahí ayudando a buscar información de esta. Decidí llamarlo Manuel, como todo paciente que vamos a presentar en un caso no tiene su nombre original, pero Manuel sabe que estoy hablando de él porque tengo yo una muy cercana relación con todos mis pacientes, a los que acompaño de alguna manera a lo largo de su vida. Y Manuel llegó a la consulta así, por internet. Llegó teniendo 27 años y llevaba estudiando medicina 10 años, en el cual había dado solamente 8 materias. Entonces, ¿cómo fue que llegó? Y todo el material, hasta que yo les diga que Manuel recibe sus escalas, es producto de la primera entrevista. Con eso también quiero hacer énfasis, porque las primeras entrevistas para mí es la entrevista más importante, en donde escucho no solamente el relato del paciente, las palabras que usa, cómo describe las circunstancias, porque es para mí lo más importante. Es decir, también vamos a derribar eso de que hacemos diagnósticos por escalas o hacemos diagnósticos tildando síntomas. No, las escalas van a ser algo que usamos, pero el diagnóstico es eminentemente clínico. Bueno, su palabra, la que la motivó a buscar esto en la web, fue la palabra procrastinar, que sabemos que no es una palabra en castellano, pero procrastination es lo que de alguna manera se tradujo a procrastinar, porque un compañero de estudios de él le dijo, vos sos un procrastinador, y él se puso a buscar, y llegó por distintos lugares, esa magia que tiene la web, a encontrar TDA. Al encontrar TDA se sintió muy identificado y de repente llegó al blog mío o a uno de los videos y dijo, uy, pero esta doctora vive en Hurlingham, yo vivo en Hurlingham, es una señal. Así que bueno, así llegó. Y llegó con su mamá, primera consulta con su mamá a los 27 años, lo que también me llamaba la atención, pero bueno, lo van a entender después. Sí le dijeron, en su casa sobre todo, que dejara de buscar cosas en internet, porque él lo que era un vago, ¿sí? Y antes de contarles todo eso, les voy a contar un poco cuál había sido el recorrido de Manuel. Yo, siendo psiquiatra de adultos, a los pacientes los
los tengo siempre con un recorrido. Por eso me encanta esta posibilidad de articular con ustedes. Ahí si podemos silenciar los micrófonos, gracias. A ver, hola, hola. Hola. No sé si se escucha. Bien, porque yo dejé de escuchar todo y creí que me había quedado. Bueno, entonces les paso a contar un poco lo que pasaba con él antes, ¿sí? Lo que pasó antes de venir a mi consultorio. Me gusta tomar esto porque fueron palabras de él, papá legista, y él decía, este fue mi veredicto y esta fue mi sentencia. Trastorno de ansiedad generalizada. Lo habían medicado con sertralina, 50 miligramos, el alivio fue relativo, dicho por él, en realidad nunca hubo un cambio sustancial, un cambio de fondo, por eso la dejó. Dijo, la verdad tengo mucho miedo de no poder después dejarla, y la verdad tampoco había mejorado sustancialmente. Entonces yo digo, va a ser esto, no solo un tag, valga el label, escuchemos las cosas que de alguna manera reunía para este criterio. ¿Qué es lo que planteó? Dificultad para rendir exámenes, angustia, estado de ánimo depresivo, desgano y fatiga, insomnio, dificultad para levantarse temprano, preocupación constante, tensión y dificultad para concentrarse, dudas, ansiedad importante e impaciencia, sensación de intranquilidad, sobre todo en las piernas, ¿sí? Escuchemos claro, irritabilidad y respuestas impulsivas, una vida social mínima, pero alcohol en sus salidas, alta exigencia, una dependencia funcional de su novia y su familia. ¿Cómo? ¿Eso acaso no es un tag? Entonces yo digo, claro, pero ¿qué preguntas no existieron? Y vuelvo a hacer este énfasis en la maravillosa oportunidad que tenemos en la clínica, en la magnífica oportunidad de escuchar, y entonces de tener ese tiempo, ¿no? Yo digo, ¿por qué no me contás de tu ansiedad? No importa cuánto tiempo le dedique a estudiar, jamás llego a sentirme seguro, ¿sí? Seguimos indagando, mis resúmenes son eternos. No sé qué es lo importante, no puedo priorizar. Dudo siempre de lo que pienso. ¿Es que acaso será correcto? No logro recordar lo que leo. Me quedo en la misma página y tengo que volver a empezar. Funciono mucho mejor cuando llega, mucho peor frente a la inminencia del examen, aunque aprendo mucho más en las últimas 48 horas. O sea, toda la ansiedad se le agolpaba, pero en esas 48 horas era cuando él aprendía. Manejo muy mal el tiempo, pero sobre todo en las materias anuales. El que sabe, él estudiaba medicina, y las materias anuales son una tortura porque realmente la carga para un final es un montón. Todo es difícil. Yo le preguntaba, ¿qué? Todo, ¿sí? Se desconectó del grupo del CBC, piensen, llevaba 10 años a esta altura, 10 años de haber empezado, y lo que hizo fue desconectarse del grupo, y desde allí lo que hace es estudia con su novia. Ese amigo, el que le dijo que era un procrastinador crónico, ya se había recibido de médico. Vamos a ver qué le pasaba, qué conductas tenía en todo esto y qué emociones surgían. Evitaba los exámenes, mentía diciendo que le había ido mal, dormía cuando la casa estaba vacía, ¿sí? Todos se iban, sus 3 hermanos más grandes también, comía en exceso, sexo y salidas y alcohol. ¿Qué pasaba con las emociones? La culpa, la angustia, la irritabilidad del enojo, compulsión por la comida, amor y sexo. La tristeza, la vergüenza y la mayor exigencia, que formaban un circuito que se realimentaba todo el tiempo. ¿Cuáles eran sus pensamientos? Y yo me formé como terapeuta cognitiva, y a mí me gusta mucho usar ambas, todas mis herramientas las uso en las sesiones. Entonces digo, sus pensamientos eran altamente distorsionados, con mucha dificultad para salir de una emoción negativa, esa rigidez, ¿no? Los pensamientos acerca del fracaso. Yo ya en la primera entrevista noté cierta cuestión defensiva, ¿no? En las preguntas, en la forma de responder, pero tenía mucho que ver con esto, ¿no? Con el estar como preparado para defenderse frente al ataque de lo que tenía que hacer. Todo era así, irritabilidad, culpa, vergüenza. Otro dato importante que pregunto siempre, ¿por qué llegan ahora, no? Ahora, ¿por qué llegó? Le dijeron que era postergador crónico. Su gran angustia es que la hermana 5 años más chica, de 22, se estaba recibiendo de contadora. Entonces él decía, yo pasa el tiempo, me quedo en el mismo lugar, estoy inmóvil, y esta es una frase que me gusta porque él decía, es del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, tarde, tarde, es tarde, esa es mi frase de cabecera. ¿Qué le pasaba frente a la ansiedad? Seguimos indagando, ¿sí? Tenía mucho miedo a ser descubierto, por ejemplo con las mentiras, ¿sí?
Por eso les dije que él, no sé si lo notaron, él mentía y decía que se había presentado y le había ido mal, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque en realidad necesitaba que lo consolaran, que lo reconfortaran positivamente, diciendo, bueno, al menos te presentaste, ¿no? Fíjense qué increíble. Tenía miedo que se dieran cuenta en las conversaciones, que no recordaba los nombres de las personas que le presentaban. Tenía miedo a que descubrieran que no había podido seguir el transcurso de la conversación. En el fondo se sentía un fraude, un fracaso, lo acusaban de vago, y lo único que hacía era estudiar. Entonces también debutó con Panic Attacks. Y claro, TAC más Panic Attack, teníamos un lugar lleno de evidencias donde había un montón de cosas que llenaban esa ansiedad. Vamos a preguntarle un poco qué pasaba, ¿sí? Acá nos vamos a ir para atrás. ¿Qué pasaba en el colegio primario y secundario? Su mamá, profesora del colegio religioso y profesora de todos sus otros hijos, estaba presente. La madre lo primero que dice es, nada, le fue fenómeno, es más, el CBC lo hizo como un tiro. ¿Qué pasó en esto? Él decía, a mí me iba bien, pero estudiaba a último momento. Siempre era mucho el esfuerzo, porque mucho era el desorden. La mamá era la que lo ayudaba, la que estructuraba la casa, y entonces así él podía funcionar, aunque él estudiaba algunas cosas, las que tenían gran interés para él. Como un niño era muy molesto, dicho por sus hermanos también después, inquieto y sociable. ¿Qué le pasaba? También perdía todo, y aún lo pierde. Cuando hablamos de esto, la madre decía, bueno, no tanto, pero él diciéndole, ¿no te acordás, mamá, que vos me llevabas y me traías y tenía la cartuchera vacía? Bueno, después vamos a hablar de esto también. El CBC, cuando le pregunto un poco más, me dice, bueno, sociedad y Estado no, sociedad y Estado la tuve que hacer de vuelta, y con física y química le fue bien, pero yendo a un profesor particular, ¿sí? Muchos de los pacientes, cuando nosotros hacemos este relato, pensemos lo doloroso que es este recorrido, tienen mucha vergüenza, ¿sí? Y eso es difícil para ellos. Entonces a veces pintan un poquitito de rosa las escenas. ¿Qué pasa con este joven, ¿no? Que le va mal, que hace el CBC, a los ponchazos? Bueno, como no podía dormir, le consigue su padre un trabajo en el hospital italiano de noche, en la farmacia. Y eso, dijeron, probablemente sea mejor, que se arregle solo. Bueno, fue un caos, literalmente un caos. Esto pasa mucho, si sabemos lo que pasa en Estados Unidos, cuando los chicos salen del colegio secundario y se van al college, se van a otro lugar, tienen que compartir un dorm con otro. Este es un problema muy serio de las transiciones en estos chicos y en estos adolescentes, pero acá lo vemos menos porque nosotros todavía conservamos esta estructura familiar así medio de hacer pollos y gallinas en la casa, pero fue muy importante cuando él se fue la sensación de fracaso. No lograba dormir, se dispersaba con cualquier cosa, gastaba el dinero que ganaba, ahora en forma desordenada, sentía mucha culpa, volvía a mentir a los padres por vergüenza, y comía cualquier cosa. Dicho, me perdí. No sabe la cantidad de adultos que me dicen esto todo el tiempo, me perdí yo. ¿Qué pasaba con el estudio? Esto es, indaguemos un poco más. Debía releer varias veces una página. ¿Cómo es eso de perderse? No me puedo concentrar en la lectura. No lograba de nuevo priorizar la idea importante. Era todo importante. No podía recordar los nombres. Y pensemos en medicina, eso es algo frecuente, tener nombres propios en todas las cosas. Y le costaba también expresar lo que aprendía, decir lo que había aprendido. Se le complicaba todo. Lo simple lo hacía complejo. ¿Qué pasaba? Él se quedaba horas estudiando, cada vez su rendimiento era peor. Esto, y en esa época Facebook no era el Instagram ahora, pero Facebook, tengo muchos pacientes que bajan del teléfono, desactivan las aplicaciones, porque los dispersan mucho. No tenía Facebook, y en este caso, para que no le pregunten qué hacía. Y mientras tanto sí se distraía con videos, con lecturas de cosas que le resultaban siempre interesantes, y esto es muy común en estos pacientes, que sepan muchísimo de muchas cosas que son como altamente inútiles para lo que están haciendo, ¿no? Necesitaba tiempo para las materias largas, no se presentaba porque daba muchas vueltas y tenía de nuevo desorden y distracciones. ¿Qué pasaba? Yo les dije que tenía dos estructuras, la novia y la madre, pero ¿qué pasa? Ambas eran sumamente críticas con él, entonces él soportaba las críticas porque sabía que dependía de ellas para recibirse. Esta es una cifra que a mí me importó. ¿Y por qué Manuel? Porque creo que debe haber Manuelitos por la vida de todos ustedes, y me encantaría que no los hubiera. En 10 años de ir a la UBA, solo dio 8 finales.
estaba trabado en medicina interna, porque en microbiología le resultó imposible, y acá les hago el comentario que yo estudié con mi hija, la que es médica, que es psiquiatra y vive en Estados Unidos, estudié medicina con ella hasta que rindió microbiología y dije, hasta acá llego, ¿sí? Y eso no es una tontera, porque a veces los padres sentimos la angustia de ellos por no poder hacerlo. Recuerdo que mi hija también tiene TDA, igual que yo. Recursó 3 veces anatomía, ahora entendemos el tiempo, debía microbiología y yo solo llevaba 4 años y no podía presentarse a los exámenes. Cada vez que tenía que hacerlo, o algo que lo dejaba expuesto al fracaso, postergaba y era un postergador crónico. Y yo amo este tema de pensar en la indefensión aprendida, como un concepto que veo constantemente y no lo aplicamos a la infancia, acá lo aplico a los adultos. Evitar algo que saben en lo que van a fracasar es mejor que el fracaso en sí, porque al menos no lo hicieron, por eso no se sienten fracasados. Siempre fue muy impaciente, interrumpía, entonces no podía lograr relatos, lo que lo había condicionado mucho socialmente, porque no podía quedarse en una reunión escuchando a otro, interrumpía, y esto también era lo que lo hacía quedarse y no salir. Bueno, acá viene el tema. Después de la consulta, después de esta consulta que hacen, nosotros en ese entonces teníamos, cosa que quiero reeditar ahora, y estábamos hablando de esto desde el capítulo, todos los meses hacíamos una reunión de psicoeducación abierta a la comunidad. Esto es 10 cupos para 10 personas, si eran los pacientes que estaban en tratamiento o que iniciaban, los invitábamos a escuchar unas charlas de generalidades del TDA y a escuchar lo que nos contaban. Sobre todo pensemos que es una edad, nosotros teníamos en ese momento muchos chicos de la etapa universitaria, entre los 20 años y los 25, y venían con sus padres altamente interesados en este tema. El papá se manejó de una manera bastante rígida, bastante hostil, él lo fue frenando, pero fue interesante verlo, ¿no? Porque yo digo, estaba como bastante reticente a escuchar, y médico, pero con un trabajo bastante inestable. Y yo pensé, ¿no? Estaban cerrados ante la posibilidad de un diagnóstico o era un TDA familiar. Preguntas que nos vamos a hacer más adelante. ¿Qué pasa con la actividad? Y esto lo van a ver todos. Ustedes cuando ven los niños van a ver que la mayoría, y en este caso teníamos un niño que tenía hiperactividad de chico y era molesto y era un chico inquieto, baja mucho. Acá dijo, él se hizo interno, tenía las piernas inquietas o tenía cosas como, por ejemplo... Tengo a alguien que está con un ruidito, chicos, perdónenme, pero como yo me disperso, si podemos silenciar, no sé quién es, pero yo me disperso, perdonen, es así. Bueno, gracias. La hiperactividad bajó un montón y evidentemente quedó como restlessness, esa sensación interna de inquietud. ¿Qué es lo que pasa después con la desatención? ¿Sí? La desatención baja, pero no tanto. O sea que se va a hacer mucho más, y ahí hablamos de la disfunción ejecutiva como problema para estos chicos, y sobre todo, como dije antes, cuando la demanda del entorno crece. Cuando crece la demanda del entorno, y eso lo vamos a ver mucho más en el secundario, muchos chicos que no tienen evidentemente problemas académicos en la primaria, y en el secundario tampoco, pero les cuesta mucho más la organización independiente. Las demandas del entorno crecen mucho cuando van a una universidad o cuando empiezan el trabajo, cuando una mujer es madre. Hay muchas situaciones que generan demanda del entorno, los trabajos se hacen más complejos. Por eso decimos a veces, el que fracasa al triunfar sería eso, ¿no? Me dan un aumento en el puesto, me va peor. Baja muchísimo el soporte externo, este soporte externo que tenemos esencialmente, que somos las madres, el soporte externo que son los horarios del colegio secundario, que son las notas, que son las entregas de trabajos en la facultad, y más en la UBA, nadie te controla, y si das o no das, es lo mismo. Por lo tanto, eso genera muchísimo problema, y las comorbilidades van a crecer, ¿sí? Sabemos que el TDA es un desorden de muchas comorbilidades, pero en este caso se van a hacer más notorias. Cuando ellos vienen y se llevan las escalas, y nosotros trabajamos con las escalas de Barkley, y otras escalas que podemos utilizar para asociar en algún caso de comorbilidades. Las escalas de Barkley abarcan no solamente la infancia, sino toda la vida, hasta los últimos 6 meses, pero es notorio que cuando recibimos pacientes vemos las diferencias entre los informantes, nos piden distintos informantes. Es muy interesante ver cómo en la mayoría, y eso después lo podemos abrir a discusión, las mamás, con chicos muy disfuncionales, en este caso le hablaba así el Careo con su madre en la sesión, no reconocen la problemática tan importante. Y yo siempre digo que, por eso, como soy una mamá de 5 chicos, y el TDA lo tengo en mi casa, yo digo, las absuelvo. Yo entiendo que seguramente es muy doloroso,
habrás hecho lo que pudiste, nosotros hacemos a veces lo que podemos, no somos los médicos, muchas veces no sabemos lo que enfrentamos y de alguna manera compensamos nosotros las dificultades de nuestros hijos. Esta es la parte de las funciones ejecutivas cerebrales, en donde tenemos la comparación de las distintas dimensiones, el manejo del tiempo, que era realmente tremendo, la organización, la autoinhibición, que vendría a ser toda esa impulsividad que él tenía, la automotivación, y vemos claramente esto como un problema. Perdón, Norma, sí. Norma, dame un segundito. ¿Podrías explicar a qué corresponde cada color de las barras? ¿Quiénes son? Los colores son los informantes. En este caso, la que informa primero acá es él, el autorregistro. La segunda siempre es la mamá. Y en el caso de la vida adulta, la que informó esta otra es la novia, ¿sí? El papá no contestó ninguna de las escalas. En esta anterior de la infancia, quien contestó es un hermano más grande, pero no fue su papá. El papá no contestó. Pero no contestó no porque no quiso, no contestó porque no podía manejar la computadora, porque no sabe abrir un Excel, porque no sabía nada. Esa sospecha que teníamos, creo que después Manuel la desculó solo. Pero es la comparación de los informantes. ¿Por qué nos resulta súper importante esto? Porque decimos que el TDA es un desorden que es situacional, que no es un desorden que aparece en todos los lugares de la misma manera, que el entorno es muy importante, tanto para favorecer como para complicar la expresión de este desorden. Entonces, en cada clúster, en cada entorno, nosotros vamos a tener a una persona que ve nuestro desempeño allí. Y a veces tenemos personas con personalidades más obsesivas, por ejemplo, que se muestran a sí mismos de una manera organizados, aunque su performance sea altamente disfuncional. ¿Sí? No sé si quedó claro eso ahí. Y acá tenemos esto, con las disfunciones en todas las áreas. Muy importante esto, porque nosotros después volvemos, y yo no tengo ahora las últimas, porque las hacemos más adelante, digamos, ahora volvió la medicación. Me gustaría mostrar qué es lo que pasa con esto cuando el paciente está medicado. Bueno, y este es el actual. Esta escala nos ayuda a medir tiempo cognitivo lento, y esto es importante para nosotros, porque muchas veces cuando vemos a alguien que tiene tanta problemática, y en este caso un adulto con problemática académica, decimos, ¿cómo es su procesamiento de información? Nosotros podemos visualizar un poco si esa confusión, si esa cuestión tiene que ver. En este caso, teniendo impulsividad y teniendo hiperactividad, sabemos que esto es una comorbilidad, pero más que nada, en este caso, quien lo marca más es la madre, ¿sí? Me parece importante, nosotros lo tenemos en cuenta también para pensar en el perfil de medicación. Cosas que me parece muy importante porque estamos acá reunidos hoy porque queremos evitar o minimizar estos desenlaces, no queremos que haya tanta gente sufriendo, pudiendo tener diagnósticos tempranos. Sabemos que el sufrimiento en el área de disfunción académica es enorme, ¿sí? Pero no solamente por lo académico, si hay repitencias, si son expulsados, si tienen problemas. El problema es cuando los veo yo, donde está centrado en su autoestima, donde dicen no voy a poder y desisten de cualquier tipo de intento porque dijeron mi performance, yo soy tonto, yo no puedo. Es sumamente importante. En lo académico, para mí, en el relato de la historia, lo que es muy, muy importante es lo social. Estos chicos necesitan, y muchos tienen dificultades serias para tener amigos, y en este caso Manuel tenía muy pocos amigos. Y esto es importante, porque para mí se da en la escuela en un contexto en donde si el chico está estresado y no lo puede hacer, la verdad, lo van a pasar mal. Después viene lo ocupacional, y nosotros decimos, ¿por qué nos importa? Porque si una persona no se capacita lo suficiente, después va a tener menor estudio, empleos de menor jerarquía, va a haber mucha rotación de trabajos, muchos despidos o subempleo. Nosotros lo vemos como un impacto enorme en la salud pública, porque al no tener buen empleo o estar en negro, o no tener obra social, no pueden acceder ni siquiera a comprar una medicación. Entonces también nos importa que esto cambie, y puede cambiar. Y en las relaciones interpersonales, lo que yo les digo, que era importante, él evitaba hablar con la gente para que no le pregunte, no salía, pero cuando salía, tomaba en exceso, y realmente eso era lo único que lo relajaba, y había cuestiones de comportamientos impulsivos con el dinero, impulsividad emocional, pero él entonces su mecanismo era su novia y su vida era todo eso, el estudio de su novia y se quedaba en su casa. ¿Qué pasó con el nuevo fallo? Manuel recibió el diagnóstico en septiembre de 2015, recuerden que vino en marzo, en agosto recién, es muy típico eso, en agosto él volvió, ahí volvió porque él juntó su dinero para poder hacer su evaluación.
empezó un tratamiento integrativo. En el caso de Manuel lo que hizo fue coaching, ¿sí? Durante 2 años. Y empezó con metilfenidato de liberación inmediata, que no es algo que uso yo mucho, solo porque no podía comprar el Concerta, que era en ese momento el que usábamos. Hoy tenemos Concit, pero en ese momento era lo único que había para pensar en medicación de 12 horas. Y después sí pudo comprarla, en la medida que pudo tener un trabajo, en la medida que pudo empezar a independizarse, y estuvo siempre con la medicación él solo. En 5 años, y esto un poco lo marco para ver cuánto tiempo tenemos que invertir después en esto, solamente lo vi 19 veces, esto es importante. Tenía su apoyo, tenía su coaching, pero no es que tiene que estar todos los días en una rehabilitación continua. Sí fue muy importante tener contacto, tenemos contacto siempre, WhatsApp, por mail, y se recibió de médico el 30 de junio de 2017. Acá yo tengo que parar y respirar. En 10 años había dado solo 10 finales. Yo les voy a contar algo que yo hago muchas veces. Yo soy muy poco convencional, me encanta cómo hago lo que hago. Yo le dije un día, yo te voy a enseñar, yo tengo TDA, mi papá que es ingeniero me enseñó a estudiar, yo si querés venir, trae facturas el sábado y te enseño, ¿sí? Y tenemos una sala, que ya no está más porque tengo otro consultorio, pero le dije, tengo un pizarrón, te traes todas tus cosas, cualquiera, la que vos elijas y venís y yo te voy a enseñar cómo yo estudié y cómo estudian mis hijos. De hecho, eso fue importante, no solo para que él tenga un elemento de poder decir cómo era lo que es hacer de todo material una conexión, todo lo visual, pero la anécdota de esta es que cuando él entendió el sistema para poder hacer esto asociativo y empezó también con la medicación a funcionar, ¿saben lo que hizo? Hizo un apunte de pediatría que fue tan bueno que le sirvió a sus amigos, y pasados 2 o 3 años, ¿saben una cosa? Ese apunte se vende en la facultad por lo bueno que es. Entonces yo digo, miren la trascendencia para su autoestima de lo que este chico logró. Y digo chico porque yo les digo chicos, pero es un hombre hecho y derecho. En su momento quería hacer una especialidad que ayudara a la gente, tipo ser médico sin frontera, eso es muy común también, demos todos, solidario. Pero cuando terminó, se animó a una especialidad que podía darle ganancia, y hoy es residente de 3er año de anestesiología, ¿sí? Y piensa en eso, ¿sí? Entonces, no es poco importante ayudarlos a que desactiven toda esta historia triste que tienen. Me parece que el TDA se encuentra siempre en una encrucijada, sabe que fracasan frecuentemente por su misma patología, sabe que no pueden fallar, porque de nuevo dicen, no me puede volver a fallar, yo estudio, yo lo hago, eso le da la ansiedad enorme de funcionamiento, pero no pueden evitar el problema, se levantan todos los días y se tropiezan con la misma piedra. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? El diagnóstico precoz, y yo aplico a todo esto, porque me parece que encontrar esto no lo vamos a encontrar si no sabemos lo que estamos buscando. Entonces, la capacitación a todos los médicos, pediatras, a los médicos generalistas. En el interior tenemos serios problemas con la posibilidad de que haya psiquiatras de niños, pero sí podemos capacitar para la detección, capacitar a los docentes que los tienen delante de la nariz y o no los ven o no pueden ver, como decía Claudio, que esto es un problema, ¿sí? Es un problema neurobiológico que tiene tratamiento y muy buena respuesta. Todos tenemos que proveer igualdad de oportunidades. Yo creo que esto es esencial para mí en la vida, y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con salud pública, por eso, porque podemos cambiar la vida de millones de personas. Crecer desarrollando confianza va a permitir siempre mejor proyección a futuro, apostarle a cosas más grandes, ser protagonistas en lugar de víctimas. Yo tengo a la hija mía más chica hoy viviendo en México, tiene TDA, está diagnosticada y tratada desde los 11 años, su doctora, que fue la doctora Susana Sarube, que ustedes conocen, fue la que acompañó en este tiempo a Luli, y Lucía no solo terminó una carrera, es licenciada en Relaciones Internacionales, becada en la Universidad de San Andrés por sus notas en mi colegio secundario, sino que es talentosísima y está aplicando para el SAT ahora porque va a estudiar abogacía en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Eso se llama autoestima, ¿sí? Y eso se llama soporte desde la infancia. Así que no condenemos a los médicos que no logran diagnosticar pacientes con TDA, eduquémoslos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, y ahora dejo de compartir para que podamos darle lugar a la charla con el resto. Bueno, buenísima la presentación, Norma. ¿Puedo encaminar algunas preguntas hacia los... Todas las que quieras, todos los que quieran. Así podemos. Carolina, vos viste que
muchas veces hay, sobre todo médicos de adultos o psiquiatras de adultos, rápidamente plantean o preguntan cómo le fue en la escuela primaria o la secundaria, y si el chico no repitió o pasó, prácticamente desestiman la posibilidad del diagnóstico. A mí me ha tocado ver chicos muy inteligentes con madres o padres muy estructurados que pueden organizarlos, que chicos pueden tener un relativamente muy buen rendimiento. Y bueno, quería saber tu visión al respecto, cómo esto puede a veces enmascarar los síntomas, ¿no? Primero, Norma, preciosa la presentación, muy conmovedora y muy humana. Claudio, me encanta tu pregunta porque estuve tomando algunas notas mientras la escuchaba Norma, y efectivamente una de las cosas que menos se atiende en el desarrollo, en el neurodesarrollo, tiene que ver con la eficiencia, porque los padres o docentes o acompañantes terapéuticos de diversa índole actúan como un yo externo que funcionaliza el desarrollo neurocognitivo y también el desarrollo de la conducta. Pero Norma dijo como 7 veces, es tarde, mencionó el tiempo, y me acordaba de una locución de los griegos que es muy, me parece pertinente, esto que habla del tempus fugit, como el tiempo vuela. El tiempo es un gran problema en estos niños desde pequeño, porque si no es el llamado de atención en la conducta, en la hiperactividad y en la impulsividad, nunca se llega a ver en esta memoria fragilizada que vamos construyendo en el tiempo los padres, que vemos lo que queremos o lo que podemos y recordamos también lo que podemos recordar, vamos dejando pasar algunas cuestiones muy importantes que no tienen que ver solamente con la conducta, sino con la baja eficiencia acumulativa en el tiempo que lleva a este último destilado, que fue con lo que Norma empezó, que es la altísima interdependencia del entorno que se va construyendo en el curso de la vida. Esto quería aportar, Claudio, porque justamente esto es una de las cosas que más tiende a dispersarse en el transcurso del tiempo, en el relato parental. No así en los chicos. Los chicos recuerdan muy bien estas cosas, porque si bien les han ayudado a sostener el decurso escolar, ellos la han pasado muy mal. Y mucha de la deficiencia conductual ayornada no es intrínseca al déficit de atención con la hiperactividad y la impulsividad, sino es la respuesta al alto entrenamiento en la frustración que tienen estos chicos. Se hartan de frustrarse y cada vez se portan peor. Entonces hay una comorbilidad conductual sobreagregada a lo inicial. Y en el tiempo, como bien mencionó Norma, que es algo que queda como muy subsumido, como mascarón de proa de todo esto que ha cursado en los años, en el tiempo la comorbilidad llega a ser lo que más afecta el desarrollo funcional y adaptativo de una persona. Gracias, Caro. Mientras mientras voy a ir haciendo preguntas, mientras estoy esperando que en el chat empiecen a aparecer preguntas de la audiencia. Eugenio, los psiquiatras de niños estamos muy familiarizados, sobre todo cuando hacemos diagnóstico de TDAH, las escalas, que son escalas que son reportes de síntomas, digamos, son una forma organizada de indagar la frecuencia relativa que tiene cada característica de estas en el niño. Estamos, digamos, muy familiarizados con saber que son mucho mejor, digamos, reportan con mucho más, en forma más fidedigna lo que observan los padres que lo que el mismo chico de 9, 10, 11, 13, 14 años puede referir acerca de sí mismo. A diferencia de cuando preguntamos sobre síntomas internalizadores, donde por ahí nos ofrecen mucha mejor información los niños que los padres.
Ahora, quería saber desde tu visión, ¿cómo es esto en adultos? Digamos, ¿cuál es el peso relativo de los diferentes informantes, digamos, y el propio paciente respecto de sus síntomas, ¿no? En la población con TDA de adultos? Bueno, hola a todos. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Estaba pensando que he hablado en muchos lugares ya y nunca había hablado en Argentina. Pena que esté siendo de esta manera virtual, pero me siento en casa. Y entonces hablar con todos ustedes, con Claudio, con amigos, ¿no? Que he visto en algunos de los congresos que participamos, entonces es algo especial para mí y muy personal, ¿no? Supe que Carolina José, también es... José es siempre bem-vindo. Muito obrigado. Y empecemos por ahí entonces, porque como hace 40 años que vivo en Brasil, probablemente lo que hablo actualmente es portuñol, pero creo que lo van a entender todos a mi portuñol. Es interesante que cuando yo salgo por ahí y hablo, dicen que soy argentino, entonces debe estar en la raíz, ¿no? Entonces mi acento o sotaque, como dicen en Brasil, es todavía un poco argentino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantó el caso y me encantó el caso como lo han relatado, porque está lleno de detalles. Y esto es TDAH. TDAH es una enfermedad de los detalles. Es una enfermedad muy sutil, muy parecida con lo que son los trastornos de personalidad. O sea, es un trastorno mayor de la psiquiatría de adultos hace mucho menos tiempo, pero tiene esa cosa de los trastornos de personalidad. O sea, no podemos pensar en cosas muy graves como, por ejemplo, un delirio, una alucinación o algo que son tan disruptivos en la psiquiatría de adultos. Entonces, esta es una de las dificultades que tienen los psiquiatras de adultos de diagnosticar el TDAH. Y este caso, por ejemplo, es tan lleno de detalles, ¿no? que permiten una discusión enorme al respecto de lo que ¿qué es lo del TDAH? ¿Qué es de la comorbilidad? ¿No? Si la comorbilidad con TAG realmente existe o es parte del TDAH, entonces lo que se puede llamar el fenotipo expandido del TDAH, eso se habla mucho en TEA, pero no en TDAH, pero es verdad esto también. Y entonces realmente me encantó el caso y me hizo pensar bastante. Pero vamos a tu pregunta focal, así, o sea, de los informantes. Es interesante que el TDAH es el único trastorno en que ocurre lo inverso de casi toda la psiquiatría. Por ejemplo, la psiquiatría infantil siempre ha tenido que trabajar con muchas de las cosas de las patologías de adultos, como por ejemplo en depresión, y ponerlo, ajustar los instrumentos para usar con los niños, ¿no? Y a pesar de haber instrumentos apenas de niños, pero bueno. Y en la psiquiatría de adultos, yo creo que el TDAH y el TEA es donde hacemos el camino invertido, ¿no? Y entonces eso es interesante. Por ejemplo, hemos hecho algunos trabajos que muestran que el informante es redundante, o sea, no nos sirve para mucha cosa porque es casi una información igual a la que nos va a dar el adulto. Y al final de la cuenta, a la persona que nosotros vamos a llevar en cuenta es más el adulto que nos dice si tiene o no. ¿No? En este caso es interesante porque las escalas muestran que la familia dice, sí, él tiene esto, ¿no? Tiene TDAH. Su madre principalmente, el padre tuvo una dificultad de poder hacer las escalas, y esto es muy común en pacientes muy graves de TDAH y que tardaron mucho en ser diagnosticados. Entonces la familia está muy cansada del desempeño del paciente o de cómo trabaja, cómo estudia, cómo se relaciona con las personas. Entonces, es más fácil y lo que se ve es esto, que la familia ve mucho TDAH. Ahora, en otros pacientes menos graves o con menos dificultades, muchas veces la familia marca menos que el propio paciente. La gran mayoría de los pacientes marca más síntomas o con más intensidad que la propia familia. ¿Por qué?
eso es interesante, el rater, ¿no? el que marca a la escala. En los chicos, el que marca la escala son los padres, y lo que los padres ven no son los síntomas subjetivos, y sí lo que puede observar, generalmente la hiperactividad. Este chico tenía hiperactividad, entonces se podría haber visto. Pero muchos chicos, o muchas chicas principalmente, no tienen hiperactividad y nadie los nota. Entonces son casos muy comunes de que la familia ni ve problemas en estos niños, principalmente si son inteligentes y pueden hacer la escuela primaria y secundaria sin mucho problema, ¿no? Entonces la importancia que pase el tiempo y que el propio individuo se empiece a dar cuenta de lo que tiene. Muchas veces no sabe muy bien lo que tiene, pero seguramente va a haber una materia en un diario, alguna cosa en la internet, y va a empezar a entender, oh, mira, me parece que tengo esto, ¿no? Y entonces las escalas son muy, muy importantes para el propio paciente. Y ahí entra esto de que los informantes son menos importantes porque como nadie nota la desatención si no tiene hiperactividad, los informantes de adultos son peores informantes que los informantes de niños, por ejemplo. Entonces, trayendo esto, un poco muestro la complejidad de diagnosticar el TDAH, porque es muy común que el clínico que no sabe mucho de TDAH vea, no, mira, la madre nunca vio TDAH en este niño. Allá en el pasado, porque la Barclay tiene una forma que es para actual y una forma que es para relatar el pasado. Y muchas veces, el pasado, los padres no han visto nada, principalmente de niños inteligentes. Y esto puede manchar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque podemos creer más en los padres que en el propio relato del chico, del muchacho, ¿no? Del adulto. Y es mejor que el psiquiatra de adultos siga las escalas de los adultos. Bueno, y con eso empiezo a parar por acá. Quería decir que Manuel es un sobreviviente, ¿no? Hemos publicado un artículo ahora a muy poco tiempo en el British Journal sobre las trayectorias del TDAH, y el TDAH tardío muy probablemente está asociado diagnosticado tarde, está asociado a ser mujer o a ser una persona inteligente. Yo creo que él tiene la paradoja de haber sido muy inteligente. Y lo que es ambas extraño, cosas, ¿no? también, porque si no suena dicotómico, ser mujer inteligente también. No, es que sí, es muy bueno, pero en realidad los factores son independientes, o sea, mujer es un factor y ser inteligente, y se puede ser los dos sin problema ninguno. Bueno, espero haber empezado a responder eso, ¿no? Un poco con ustedes. Claudio, un detalle, si me permitís, para comentar mi experiencia con esto de las escalas que dice Eugenia, me parece interesante. Justamente el hecho de que las funciones ejecutivas cerebrales terminan de madurar más allá de los 30 años, 31 años, por eso Barclay hace énfasis en que necesitamos los informantes externos, porque la autoconciencia, el self-awareness es una función ejecutiva no desarrollada. Por lo tanto, si hay... Después, cuando se habla de las remisiones, y los adultos cuando se hacen escalas y se mira la remisión, si pedimos a uno de 30 que contesten sus padres, arriba del 70 o 80% contesta que continúan con esos síntomas. O sea que está bueno siempre tener presente cómo es ese informe, qué es lo que nos cuenta, porque a veces no es, el adulto viene y no tiene ningún problema, y lo que vienen son la mujer o el marido diciendo no, y él dice, no tengo ningún problema. Entonces a veces hay que ver un poco, pero es interesantísimo. Estás muteado, Claudio. Dale, Marcia, ahora ya está. Adelante. Bueno, hermosa la presentación, me encantaron los puntuadores, la coordinación maravillosa, dinámica. Yo quería hacer algunas cuestiones. Por un lado, tenemos un dato que es muy interesante, que cuando nosotros tenemos trasladado a la infancia un cuadro con ADD, el factor genético, el antecedente familiar, a veces es crucial para hacer el diagnóstico. En primera línea familiar y padre, madre, o si no, alguien ahí muy, muy cercano que padezca este cuadro.
El otro dato tiene que ver con la edad de inicio. Cuando ustedes ven un paciente de adultos, generalmente suelen preguntar desde cuándo comenzó esto, porque yo sé que es muy esquemático ir al DSM. El DSM cambió, porque el DSM en 4TR decía antes de los 7 años, ahora se dice antes de los 11. Entonces, de los 12. Si esto es un dato relevante en relación al diagnóstico también. El otro punto es que en las mujeres la manifestación es muy diferente a la de los varones. Entonces hay muchas mujeres que no tienen hiperactividad, pero tienen disatención y lo manifiestan como una sensación de ansiedad interna y muchas veces se confunde el diagnóstico. Y a veces lo que nos permite ver es en cuántos ámbitos siente eso. Si es en un lugar en particular, que es donde está el lugar ansiogénico, con lo cual me inclinaría más para un trastorno afectivo, o si se da en varias áreas, con lo cual, o en todas las áreas, podría pensar que es este déficit de atención que se transforma en un trastorno de ansiedad con insatisfacción, que se da más en las mujeres que en los varones, que el varón es más activo. No obstante, he visto chicas con ADD tremenda. La otra cosa que también quería preguntar tiene que ver con la procrastinación. La procrastinación es también un cuadro, un síntoma que se da en otras patologías psiquiátricas como los trastornos bipolares o eventualmente en los trastornos de ansiedad. Y si esto, bueno, se toma, porque acá es como que la procrastinación fue un síntoma muy importante que tomaste para la descripción de este caso, ¿sí? Y el otro punto es el diagnóstico diferencial, porque cuando nosotros tenemos, además de las comorbilidades, también tenemos tres pilares para hacer diagnóstico diferencial, con un inicio idéntico en la infancia, que eso por ahí más me lo podés contestar vos, Clau, o vos, Eugenio, que está relacionado con el inicio de un trastorno psicótico de la infancia, que después puede evolucionar hacia una esquizofrenia, con un trastorno bipolar, que ahora agregaron el trastorno disruptivo del comportamiento para no caer en el sobrediagnóstico, y entonces, cómo todo eso después va cayendo en un embudo para poder diagnosticar este punto en particular. Y como si esto fuera poco, la otra pregunta que quiero hacer está relacionada con el enfoque terapéutico. Si el algoritmo terapéutico farmacológico que ustedes eligen coinciden con el que dicta la FDA de empezar con metilfenidato, en segundo término con la tamoxetina, en tercer término con neurolépticos, o si cada uno pudo probar diferentes fármacos en función de las o no comorbilidades. Wow, yo tuve que anotar las preguntas más o menos, los chicos van a contestar la de la infancia. Yo quiero denotar dos cosas que vos dijiste. Primero, sí, yo pregunto acerca de su infancia siempre, siempre. Porque yo no puedo, yo personalmente, y ahora hablamos del TDA de inicio en la vida adulta, y hay muchas cosas descritas, mi impresión es que son diagnósticos que no se hicieron, que las personas pasaron, porque esto en esencia es un desorden del neurodesarrollo. Para mí no tenemos que constituirlo en la edad adulta. Sí puede ser que la falla en la vida adulta sea por una cuestión bisagra, por una cuestión de estrés enorme, por una disfunción, pero digamos, esta es mi impresión y mi experiencia clínica. Siempre pregunto por la funcionalidad desde el inicio. Yo les pregunto desde el peso al nacer, porque sabemos que también tenemos problemas en el embarazo, problemas gestacionales, peso al nacer, si la madre fumaba. Yo una historia clínica exhaustivamente obsesiva, con un énfasis en ese recorrido. No me parece tan intrascendente el tema académico, porque yo soy diploma honor de la Universidad de Buenos Aires y tengo un TDA severo, ¿sí? Entonces, tampoco voy a descartar, y eso lo dijo Chloe muy bien, si le fue bien no puede tener TDA, eso es un error muy común, pero eso es importante que lo tengamos presente, que no es algo trascendente. Lo de la mujer estoy totalmente de acuerdo, con respecto a que la mujer tiene una forma, por lo general, mucho más desatencional o a veces de disregulación emocional, y nos estamos olvidando que en este capítulo del TDA y de todo lo que habla el DSM, la impulsividad emocional es enorme. By the way, les cuento que el tag que tenía Manuel se le fue todo.
En eso estamos juntos, Eugenio. Toda esa sintomatología estaba metida con su TDA, porque nunca tuvo más un antidepresivo y él dejó absolutamente todo. Es decir, todos sus patrones adaptativos y toda la cuestión del estrés y la ansiedad fueron secundarias a, ¿sí? Más allá de todo lo que hicimos de psicoeducación familiar. Pero esta es mi parte, ¿no? Con respecto a la ansiedad, y sí, muchas veces vemos comorbilidades, es muy complejo. Como adultos vamos a recibir un paciente comórbido, es muy raro, salvo esto que digo, hoy la gente se puede identificar. La mayoría de los pacientes que yo recibo son o padres de chicos diagnosticados recientemente, que se vieron identificados y solicitan esto, o son personas que de alguna manera se encontraron con esto y vienen por una comorbilidad, ansiedad, depresión, sí, claro, ahí está. Bueno, una pregunta. Una cosa que Claudio, quería... perdón. No, disculpen, una pequeña cosa que quería comentar, que yo no estoy tan seguro de que las niñas no sean hiperactivas, o digamos, lo que sucede, en el año 91 aplicamos un Conners abreviado que se llama Índice de Hiperactividad a 2.700 chicos de escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Las niñas son menos hiperactivas comparadas con los varones, pero las niñas hiperactivas son hiperactivas comparadas con ellas mismas. O sea, es cierto que en valores, digamos, si uno compara valores absolutos, el niño es más inquieto, el niño varón es un poco más impulsivo, más inquieto, en general, en toda la población. Ahora, las niñas que tenían, digamos, había un grado significativo de niñas, que era más o menos un 5%, que tenían valores muy consistentes, que estaban 2 desvíos estándar por arriba del promedio, en síntomas que tenían que ver con hiperactividad. Lo que pasa que es cierto, comparado con el varón, una cosa es aumentar 50 kilómetros por hora cuando vos venís a 20 kilómetros por hora, y otra cosa es agregar 50 kilómetros por hora cuando venís a 100, ¿no? Es una observación. Perdón, a lo mejor no me hice entender, sí, obvio, yo soy hiperactiva, no, por ahí sí, tenemos mayor cantidad en el adulto de patología internalizada en la mujer y por ahí no se distingue tanto la cuestión conductual, pero sí, tenés razón, es así. Me gustaría igual tener la opinión también de Carolina y de Eugenio en relación con esto. Una cosa que yo aprendí hace muchos años con el doctor Boris Birmacher, que es un gran especialista en desórdenes de ansiedad y desórdenes del humor de inicio infantil. Boris me enseñó esto cuando estábamos trabajando, aprendiendo el Kidisats nosotros, que es una entrevista semiestructurada muy interesante, como mencionaba Eugenio, donde se pregunta sobre el pasado y sobre el presente, tanto en los niños como en los padres. Entonces esto da un correlato del curso vital. Él siempre me decía, es muy distinto un TDAH de la ansiedad en niños, porque cuando uno habla de ansiedad hay que preguntar sobre los miedos, sobre la inhibición cognitiva, aunque un chico ansioso parezca sobregirado. Las mujeres, particularmente con TDAH, no es que son menos hiperactivas, tienen hiperactividad verbal y tienen hiperactividad cognitiva. Pero esta sensación de miedo, que es propio de alguien que tiene un desorden de ansiedad, no es lo más frecuente en un TDAH. Entonces, hay cosas en la disquisición diagnóstica temprana que son muy importantes y que progresan evolutivamente hacia causas muy diferentes. Excelente punto, Caro, espectacular. Coincido totalmente. Bueno, vamos a empezar por ¿Puedo la... hacer una pregunta? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Andrés, Sí, en las mujeres, iba a decir normales, no voy a decir normales, en las mujeres no, sin déficit atencional ni hiperquinesia, hay distintas variaciones de emoción y de actividad en las fases hormonales en las que ciclan, yo ya no ciclo.
Entonces mi pregunta es esa, ¿no? Nosotras, teóricamente, tenemos más ansiolisis, menos actividad en la etapa progesterónica, cuando bajan los estrógenos. ¿Eso se ve en estas patologías o son constantes todo el mes, en su inconstancia, pero constantes todo el ciclo? A ver, la pregunta tuya me parece espectacular, Andrea, porque yo creo que es muy marcado en las mujeres con TDA, a partir de los 12, a ver, en la historia, yo las recabo como la historia, ¿qué pasa en la menarca? ¿Sí? Cuando hacemos esta historia, la menarca pasan varias cosas, la mayoría de la menarca colapsa, sin saber, emocional, socialmente, tienen un problema de ese sub y baja todo el tiempo, que está asociado a este sub y baja hormonal, y una de las cosas que aparece en la gran mayoría, al menos en las historias clínicas que yo tengo de mujeres, es la oscilación en el peso, justo a partir de la menarca, es decir, ahí viene la debacle, las niñitas esas que estaban de alguna manera y hacen un aumentón de peso, lo hacen ahí. Entonces yo digo, es muy importante esto a tener en cuenta que planteás, porque también nos ayuda mucho a tener un panorama, qué hacemos o cómo trabajamos con las mujeres que están en su ciclo fértil, ¿sí? Y es súper importante. Gracias, Sí, excelente todos, excelente, chicos. Andrea, una cosa que quería comentar que me parece muy lindo lo que has planteado, porque lo que se ve en las chicas que ya accedieron a su menarca es que eventualmente en los días previos a los ciclos menstruales no es que aumenta la hiperactividad, aumenta la sensación de inquietud, ¿eh? Es como una hiperactividad cognitiva que muchas veces se confunde con ansiedad. Por eso hacía esta mención en relación a los miedos. Esta es muy sutil, pero ellas son quienes los refieren, porque ahí sí esto actúa o se expresa como un síntoma de tipo internalizante, no es algo que se observa desde afuera. Claro. Bárbaro. Muchas gracias, chicas, de verdad. Bueno, chicos también, Claudio también, chicos también. ¿Puedo hacer un comentario, por favor? ¿Puede ser? Sí, Claudia, sí, que habías levantado la mano. Sí, yo levanté la mano, escribí, pedí. Bueno, Claudio. Primero me encantó la presentación, me pareció hermosa, me pareció que ponías el corazón y el alma, y eso es algo que se agradece cuando uno es usuario, tanto de una charla como de una prestación médica, ¿no? O sea, que afortunados son tus pacientes de tenerte como médica, porque evidentemente te comprometes emocionalmente y tratando de ayudarlos, ¿no? Yo hice algunos comentarios que me parecen importantes también como usuaria o como, primero, agradezco el valor de decir que uno tiene algo, ¿no? En tu caso, de decir que vos también tuviste la afección y que algunos de tus hijos también, y que te cargaste al hombro el acompañamiento en la medida de que vos podías desde vos ayudarlos. La otra cosa es que cuando hablamos de TDAH hablamos de un trastorno de neurodesarrollo, como ustedes dijeron, y uno tiene muy incorporado la idea de que los trastornos de neurodesarrollo son tanto más frecuentes en varones que en mujeres, y lo que probablemente ocurra es que los instrumentos y las miradas para los varones, para las mujeres, no son equivalentes, y entonces estamos más preparados a pensar que un varón tiene TDAH o que tiene autismo, porque probablemente los instrumentos que se utilizan para diagnóstico no permiten determinar esta, a veces, acting o pretending que tienen las mujeres de disimular alguna de estas características y escapan a la observación de quién debe hacer el diagnóstico. Y ahí vengo al diagnóstico, o sea, ¿quién sería, digamos, vos dijiste algo que primero me encantó, lo de veredicto y sentencia, que como médicos muchas veces
Me parece que es una figura que uno tiene que tener en la cabeza, porque muchas veces uno hace un veredicto y dicta una sentencia, y eso es muy peligroso. Pero por otro lado me pregunto, ¿quiénes deben saber distinguir esto? Y estoy pensando en las instituciones educativas, estoy pensando en las maestras, estoy pensando en estos maestros que probablemente tengan muchos chicos o chicas en sus grados y que son los que son dejados de lado. Creo que las instituciones educativas no están a la altura de los requerimientos educativos de los chicos. Yo siempre digo que después de haber acompañado a mis 3 hijos en su educación, voy a escribir un libro sobre las instituciones educativas y me van a pagar para no editarlo, porque la verdad que las instituciones educativas realmente son un desastre, un desastre. Yo me acuerdo una pequeña anécdota, que una maestra de inglés me llamó y me dijo, yo noto que todos los chicos del grado de tu nene están poco motivados y desanimados. Y yo le digo, mira, con lo que pagamos, podés traer a Pamela Anderson, ponérmela desnuda delante de los pibes y que les enseñe algo. Porque la verdad, claramente el problema es tuyo. Si todos los chicos no te prestan atención y no tienen motivación, cambia la manera en que le enseñás, ¿viste? No me vengas a decir que la culpa no tienen los chicos. ¿Qué querés que haga yo desde mi casa? Desde mi casa haré lo que pueda, pero bueno. Y yo creo que las instituciones educativas, vuelvo a repetir, no están a la altura de poder recibir a chicos muy diversos en sus tiempos, en sus motivaciones y en estas cuestiones de cuánto atienden y cuándo aprenden. Vos dijiste en un momento una consideración de la historia de este muchachito que me parece clave, sobre que él era capaz de aprender mejor cuando estaba sobre la fecha de dar un examen o en la recta final, ¿no? Y esto es un fenómeno que se estudió en población típica y se vio que mientras los varones en poblaciones típicas, frente a la ansiedad de dar un examen, a la presión, a la ansiedad, respondían mejor, las mujeres respondían peor. O sea, el rendimiento posterior era peor en las mujeres con ansiedad. O sea, si no tenían tiempo y relajadamente podían aprender, las mujeres respondían mal a la presión del tiempo, del factor tiempo. A ver, te contesto un poquitito para que pueda no perderme, porque me estoy anotando, pero me pierdo. Es muy interesante lo que decís con respecto a esto de, pero acá hay un factor de temporalidad. En todas las funciones ejecutivas y todo lo que está en desorden en el TDA, esta apreciación del tiempo como un continuo, esta apreciación de lo que es el futuro, esta posibilidad de ir quebrando las tareas con una visión de que van a llegar, esto es lo que no existe. Por lo tanto, la tarea, el examen, les llega cuando lo tienen acá, cuando faltan 2 días, cuando ya se dieron cuenta que no tienen más tiempo para patear. La segunda, y no sé si fuiste vos o quién habló de postergación, a mí me parece que en ese caso fuiste vos, Cleo Marcia. Yo siempre digo, no tomo un síntoma como una cuestión estigmática de un diagnóstico, porque se pueden construir de distintos lugares. Una persona puede postergar por temor, otra puede postergar por dificultad para tomar una decisión. Necesitamos entender cómo se construyen estos síntomas, pero en estos casos el funcionamiento, por lo menos en mi experiencia y en el TDA, es similar para hombres y mujeres. La diferencia está en que muchas de las mujeres, y esto va a ir cambiando porque estamos cambiando mucho los paradigmas de género, entonces yo creo que nos vamos a tener que ayornar con muchas de estas cosas, pero la mujer está en una presión social distinta. Yo tengo TDA, yo fui hiperactiva, mi madre me perseguía por mi casa porque yo trepaba a los árboles, tenía 40, así que me bajaba de uno y me subía a otro. Y esa cuestión tenía una visión muy negativa hacia mí, porque en esa época mi mamá nos ponía guantes blancos, imagínense eso, guantes y subiéndome a los árboles. O sea que la sensación, el feedback era, sos un desastre, sos, ¿no? O sea, machona y todo lo que podemos decir, tomboy, ¿no? Le dicen. Pero, de hecho, lo que me amaestró un poquito fue la sociedad, había que ponerse, eras una niña, ¿sí? Hoy tenemos más libertad con eso.
las chicas ya no están tan condicionadas a estar con las medias de nylon y de lycra, ¿sí? Las chicas hoy hay mucha más facilidad para que la mujer se exprese mucho más libremente. Pero los condicionantes sociales marcan una diferencia, no solamente esto que vos decís, en cuanto a la posibilidad tal vez de la ansiedad en la mujer. Las mujeres, si vos mirás, en general el impacto académico suele ser mucho menor en proporción que en el varón, y eso lo dirán ustedes en el recorrido. La mujer tiene como más disciplina, llamémosle, ¿no? Se esfuerza, no es que no lo hace, se esfuerza, más al estilo de Manuel, ¿no? Manuel funcionaba más como en ese sentido de quedarse sin salir para estudiar. Pero es muy importante tener presente cómo hacemos esta construcción diagnóstica, y como vos dijiste, Eugenio, es importantísimo, porque no es cuestión de checklist, tengo 5 síntomas o tengo 4 síntomas, no podemos construir un diagnóstico así, porque aparte no podemos después planear un tratamiento. Y en este caso, para mí, es vital el tratamiento. Como lo sí, Normita. Y esto, Claudia, que vos decías... Perdón, en relación con esto, antes me parece que justo Eugenio estaba por contestar algo en relación a la diferencia en la sintomatología de varones y de mujeres, y al respecto de la elección de tratamiento en base a la comorbilidad. No sé si me pareció que estabas por contestar algo de esto. Sí, iba a hablar sobre lo que se llama la recordación del pasado, ¿no? Básicamente, yo soy un clínico que investiga, no soy un investigador que no hace clínica. Entonces, siempre hice clínica y a partir de eso descubrí el TDAH y descubrí todo lo que no sabía. El TDAH es una enfermedad rara porque está llena de narrativas y a veces poca evidencia. ¿Por qué no hay evidencia? Porque es muy difícil haber cortes que hayan seguido gente tanto tiempo para poder saber lo que realmente ha pasado, ¿no? Y yo tuve suerte, eso es mucha suerte, de poder trabajar con los datos de una corte brasilera que se llama la Corte de Pelotas. Pelotas es una ciudad aquí en el sur del país, muy cerca de Uruguay, en la mitad de camino de la frontera con Uruguay, entre Porto Alegre y Uruguay, y es una corte muy famosa, es una corte pediátrica inicialmente, para ver desarrollo más físico y me sale en portugués, no me va a salir, aleitamento materno se llama, es dar el pecho a los niños, ¿no? Y entonces, pero después Luis Rod, con el que trabajo también, pudo poner escalas para ver salud mental en estas cortes y muy enfocada en TDAH. Y lo interesante es que había esa idea de que las chicas en realidad no eran diagnosticadas porque como le preguntaban a los padres no veían la hiperactividad y estas chicas tenían más, estas nenas, ¿no? Tenían más desatención de lo que tenían hiperactividad y pasaban como un diagnóstico escondido, ¿no? Y que no era realidad. Por suerte, nosotros tenemos en una de las cortes, son 3, ¿no? Que acompañan desde el nacimiento hasta hoy, y hoy los chicos estos están con 25 años, teníamos registros a los 11, 15, 18 y 22 años de edad. Son 4.200 chicos, eran, ¿no? Después se fueron poniendo grandes. Y lo interesante es que a los 11 y a los 15, claro, eran relatos de los padres, pero había Rodi le había pedido para que hubieran el relato de las chicas. Y lo que se vio, que las late onset, o las que empiezan tarde, y que son la mayoría de chicas, en realidad no veían los síntomas por autorrelato de TDAH. Entonces puede ser, y ahí entra la cuestión hormonal, puede ser que haya acá algo que sea muy particular de las mujeres con relación al TDAH, ¿no? Y su entrada, porque en realidad nosotros los clínicos de adultos vemos una proporción igual de hombres y mujeres, y una proporción igual en el fenotipo. Las mujeres son tan hiperactivas cuanto los hombres. Entonces, en realidad, estas chicas también empiezan a tener un poco de hiperactividad, y hay algunas que siempre la tuvieron. La relación en niños es 5 para 1, y en poblaciones va casi a 1 por 1. Entonces, hay chicas con TDAH, ¿no? Pero lo importante, entonces, esta es la primera cosa, que por autorrelato, las mujeres no veían, no sentían
que tenían, los padres no veían bien, no veían, pero las chicas tampoco. Entonces parece que esto de lo hormonal puede ser un factor acá, tanto en la menarca como en la menopausa, que está muy claramente relacionado con el aumento importantísimo de síntomas de TDAH. La segunda cosa es, al tener estas informaciones, nosotros pudimos ir a ver si la recordación del pasado era acurada, era fidedigna, si se podía confiar, ¿no? Y lo sorprendente que encontramos es que es como tirar una moneda, tanto para el que dice que tenía síntomas en la infancia, algo como 60%, 45% no lo tenían y decían que sí, y los que decían que no, la misma cosa, casi 50, 60%, 60%, si me recuerdo bien, tenían. Y lo que nos empezó a parecer es que realmente, si tienes un adulto que tiene TDAH, la chance de haber tenido síntomas en el pasado es altísima, 80%. Entonces nosotros los psiquiatras de adultos empezamos a trabajar mucho con el aquí y ahora, o sea, qué síntomas tienes y si uno lo puede rastrear el último año, 2 años, y esto ya empieza a ser, si tienes síntomas, quiere decir que la chance de haber tenido estos síntomas es muy grande. Lo que pasa es que los síntomas flotan, que es también otra cosa que no se hablaba Eugenio, mucho. súper interesante, porque ya que yo hago adultos, te digo, yo no desestimo el diagnóstico cuando no encuentro en la infancia, ¿sí? Porque creo en esto que dices tú, que hay un gran vacío con respecto a esto, que hay muchas cuestiones del entorno. Ellos suelen traer sus cuadernos, siendo adultos, sus notas, donde está el testimonio, ¿no? Hablaba un montón, típico en las mujeres, hablaba, su hiperactividad, pero es importante, a mí me parece súper importante, y esto que dijiste también con respecto a las mujeres, y yo creo que la oscilación en el TDA es la regla, no es un desorden parejo, sino que hay momentos en donde no lo vamos a ver, y hay momentos donde está más disfuncional, eso también implica tener una observación mucho más afinada, ¿no? No sé si eso es lo que vos decías con esto del curso del desorden en su trayectoria, ¿no? Exacto, y además los que trabajamos en la clínica tenemos suerte de que la acuracia de la recordación aumenta con la gravedad del TDAH que la persona tiene. O sea, personas con TDAH tan grave como el de Manuel, es mucho más fácil encontrar los síntomas en el pasado y que esto sea verdad. Cuanto más tenue o más poblacional sea la muestra, más incierto es la validad de recordar. Entonces, los clínicos tenemos un poco de suerte de poder confiar un poco más en la información del pasado. Pero hay estudios hasta del propio Barclay y de un montón de gente que muestran que lo que los americanos llaman the recall no funciona muy bien, ¿no? Los propios pacientes se van olvidando y de repente cuando la demanda viene, la memoria es a veces, como en la depresión, un poco proporcional al estado que la persona está, entonces recuerdan más, y en momentos en que no hay tanta demanda y no hay tantos síntomas, recuerdan menos. Entonces, esto de la flotación, de cómo flotan los síntomas y los recuerdos, también es algo muy importante de llevar en cuenta en el TDAH y en su diagnóstico. La doctora Zuni Rogatino dice que el hijo le dijo que hizo tanto esfuerzo para prestarle atención a la maestra que no se acuerda qué es lo que dijo o no pudo seguir qué es lo que estaba diciendo. Lo tengo en el chat, me parece, a Víctor Ruggeri que quería preguntar algo, pero también te vi, Roberto Yunes, también vos. Bueno, no sé si tiramos la moneda. ¿Quién quiere arrancar primero? Primero Yunes. Buen día, ¿cómo están? Se tiene que desmutear el doc. Se tiene que desmutear, doctor Yunes. Me parece que se quedó congelado. Mira, a ver dónde está. Vio conexión. A ver, se quedó sin conexión. Solicitar para... me parece que no está con conexión, Sí, se quedó congelado. Sí. Ahora va a volver. En todo caso, que vaya hablando Víctor y después él lo habla. Víctor, ¿querés?
Sí, bueno, muchas gracias, muy interesante realmente, y para la apertura de los adultos, obviamente, que nos abre el camino de lo que nosotros hacemos con los niños y los adolescentes, ¿no es cierto? Una cosa hubo una o dos cosas que me llamaron la atención y que me interesa a ver qué opinan los que trabajan en adultos, y bueno, y Claudio obviamente que ve todo el espectro probablemente. Creo que cuando uno no diagnostica algo, y estoy hablando de las mujeres, es o por una cuestión cultural, como nos pasa en el autismo, por ejemplo, o por un problema de reconocimiento específico de pensarlo, o un problema de muchas veces de que las mujeres a lo mejor tienen mejores funciones ejecutivas, a lo mejor tienen mayor capacidad para camuflar los síntomas en el sentido de poder estar un poco mejor ayornadas, y eso significa un alto riesgo. Esto lo vemos mucho en el autismo. Eso significa un alto riesgo porque lleva mucho más problemas desde el esfuerzo para quedar bien con el entorno. Esto que decía de las medias de nylon y los guantes de blancos. El concepto de el poder, digamos, camuflar y encajar adecuadamente en el entorno, que aunque haya cambiado mucho y aunque la apertura, la inclusión, la igualdad, etcétera, exista, de cualquier manera, culturalmente estamos viendo eso, y la mujer va a tender, en mi opinión, puede ser un problema. Y el otro tema es que a lo mejor va a haber que desarrollar estructuras diagnósticas específicas para mujeres, porque uno dice finalmente, bueno, se manifiestan igual las mujeres que los varones. Bueno, pero por algo no llegamos al mismo tiempo y por algo hay un retardo. Es muy probable, y sería muy bueno, tener una revisión de las propias mujeres, un trabajo, a lo mejor lo tienen hechos, sobre de las propias mujeres y sus sentimientos para poder hacer herramientas adecuadas al diagnóstico en mujeres. Y para finalizar, es interesante, y creo que Marcia lo nombró, y creo que quedó un poco perdido en el camino, es cuidado cuando un joven o un adulto comienza con disfunciones en las funciones ejecutivas, en las funciones atencionales, y empezar a tener otros diagnósticos diferenciales más allá del TDAH, que no sé si obviamente quienes nos están hablando quieren hacer algún comentario también de cuáles son sus diagnósticos diferenciales, porque para nosotros como neurólogos, para mí un chico que no tenía ningún trastorno por déficit de atención y que no tenía dificultades conductuales o cognitivas, y me llega a los 10 años con dificultades en ese tipo de, con impulsividad, con trastornos de atención, con deterioro de su atención, con deterioro de sus funciones ejecutivas, yo tengo muchos diagnósticos diferenciales para hacer, no es menor. Entonces, creo que tenemos que ganar ese terreno también. No sé si fui claro, el aspecto de la mujer, el aspecto Víctor, de yo te todo. puedo contestar muy brevemente mi Todo, sí, experiencia. un placer. Kathleen Nadeau y Pat Quinn, dos psiquiatras, bueno, lo sabés, están en Estados Unidos, en Harvard, y ellas diseñaron una escala específica para mujeres que se llama SASI. Yo uso esa escala. Más allá de que los trabajos hechos por Biderman y por todo un montón ratifican, y en eso es cierto, que el TDA a ver, la disfuncionalidad es similar en hombres y mujeres, pero no se expresa de la misma manera. Esta es mi experiencia. No se puede expresar de la misma manera. Esto tiene que ver con que yo tengo que incluir todos los factores hormonales, sociales, todos los condicionantes que están en la mirada sobre la mujer, sobre las expectativas, y eso es cierto. Yo uso esa escala, es una escala bastante interesante porque los ejemplos son bastante específicos para la mujer. Tengo muchas pacientes que cuando usan esa escala contestan mucho más de lo que contestaron en otras, y de hecho me parece que eso es súper, súper importante. Creo que coincido totalmente con esto de los distintos factores. Para mí, ahora es muy distinto cuando alguien me viene a ver después de todo un recorrido que cuando alguien llega con síntomas depresivos. A ver, yo digo que dedicarme a trabajar en TDA hace que yo esté ayornada en toda la psiquiatría, porque yo no sé, recibo depresión, ansiedad, a veces un trastorno border de personalidad con un episodio psicótico. A ver, nosotros no podemos mirar por un agujerito, ¿sí?
O sea, es muy importante tener presente la comorbilidad como forma de presentación en el adulto. Te diría casi el 90% de los adultos se van a presentar ya con una comorbilidad como su problema máximo. Lo vas a buscar al TDA. Por eso digo, el TDA se busca si se conoce, si empezamos a indagar en ese sentido. Y creo que eso, no sé, por lo pronto responde a 2 de las preguntas que me anoté tuyas. No sé si había algo más, pero esta es mi experiencia. No, sí, es interesante, perdón que por ahí van a seguir los puntuadores comentando, pero quiero comentarte algo más. Yo como neurólogo le sumo a lo psiquiátrico diagnóstico diferencial, por ejemplo, si es un varón, enfermedades cerebrodegenerativas. La adrenoleucodistrofia es una entidad en un varón que comienza con disfunciones atencionales, y tengo varias filmaciones de chicos, de pacientes, que llegaron con diagnóstico de TDAH y que debutaron entre los 8 y los 9 años. Entonces, eso es un punto. Un tumor frontal, recuerdo siempre un pacientito que había comenzado con un cambio conductual severo y con impulsividad, y yo recuerdo que finalmente resultó tener un tumor frontal, pobrecito. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La neuropsiquiatría y los diagnósticos diferenciales tan amplios en la psiquiatría como tan amplios en la neurología. Y cuidado, porque en un adulto nos podemos comer mucho más, porque ustedes tienen muchos más diagnósticos diferenciales, desde lo neurológico y desde lo psiquiátrico. Y esto es un tema serio, ¿no? No sé si alguien Y ya que hablaste de autismo y dijiste esto, perdón, justo iba a decirte que yo tengo hasta también en cuenta el TEA, ¿sí? Porque muchas veces la persona viene con un diagnóstico de TEA de su infancia y son adultos, y cuando yo los escucho, los veo, los observo, digo, wow, esto es un Asperger. Un ¿sí? Asperger. Entonces, vamos a verlo y eso lo podemos incluir si lo conocemos. Perdón, Carito, y ahí te... No, simplemente quería agregar un poco en relación a lo que estábamos hablando, esto que recién mencionaba Víctor, es que además de lo hormonal está la conectividad cerebral, la neuroanatomía del cerebro femenino y el cerebro masculino. Totalmente. El cerebro femenino, además de estar mucho más conectado en los hemisferios, es interhemisférica la conexión, y en el cerebro masculino es que es mucho más sistematizador. ¿Por qué digo esto que parece un detalle? Porque hablando de lo que recién mencionó hace un ratito Claudia, la claudicación en la mujer es masiva. No es el déficit de atención, no es el trastorno de ansiedad. Se olvidan de ir a buscar los chicos a la escuela, se olvidan de la comida en el horno, a ver, cosas, es masiva. Empieza a haber fallas en la socialización, empieza a haber trastornos del humor. En el varón, si ha seguido una línea, digamos, de expresión fenotípica, generalmente no es tan ampliada como en la mujer cuando se expresa. Esto también nosotros lo vemos en el cerebro de personas con autismo, donde hasta las fallas en la empatía son diferentes. Sí, el umbral de empatía en los varones es un umbral más bajo que el umbral de empatía en las mujeres, por ejemplo, y eso es bastante interesante, es lo que hace que diagnostiquemos más tardíamente el autismo también en las mujeres. Pero bueno, no me quería meter en autismo porque si no siempre termino hablando de autismo. Pero les cuento algo más a raíz de las comorbilidades. Eso de parte de 2 pacientes adultas, recibí a sus madres, ambas medicadas, una con diagnóstico 8 años de Alzheimer, ¿sí? Ambas una está bailando polka, que es la que está en Entre Ríos ahora, que tenía diagnóstico de Alzheimer con un TDA y una depresión. Y de hecho Sandra Kuge está trabajando en Ámsterdam, haciendo mucho énfasis en hacer diagnóstico en las terceras edades, diagnóstico de TDA donde no había, ¿sí? Ojo, porque yo lo hago desde los 2 lados. Si escucho algo, pienso, deterioro cognitivo, saco el moca y lo hago en el momento. No tengas duda, Víctor, que yo estoy atenta a todo. Porque en realidad tenemos que tener en cuenta que si el deterioro de repente me suena muy, muy importante, o es la depresión sumada, o es un trastorno que se puede perfectamente considerar, ¿sí? Perdón que la doctora Lucila Ignacia levantó la mano y la doctora me acompañó durante un tiempo a mí como mi terapeuta, mi psiquiatra, así que ahí está, que yo la adoro, doctora. ¿Puedo hacer un comentario? Ok, es interesante porque cuando veo a una persona, mi abordaje con ellos es igual a de todos ustedes, lo que están diciendo. Por ejemplo, siempre le pregunto si tuvo o no en la infancia, y a veces digo, no está muy firme esto, o sí, y uno va trabajando con esto. Entonces, en lo individual, todo puede ser al frente, ¿no?
pero cuando uno trabaja con mucha gente, puede empezar a ver los patterns, ¿no? Que no se puede ver en la clínica porque es, digamos así, imposible. Es imposible ver tanta gente, por ejemplo, 4.000 personas, es algo impensable, y entender flotaciones de 4.000 personas. Entonces, en ese sentido, la pregunta es fantástica porque nosotros tenemos tal vez la única cohorte clínica de adultos que existe en el mundo actualmente. Existen dos, una en Suecia y otra en Porto Alegre. El trabajo primero fue nuestro, después Suecia, teníamos datos totalmente raros, como por ejemplo que el TDAH remitía, o sea, que paraba de haber TDAH después de un tiempo, y creíamos todo falso positivo. El alumno que estaba haciendo el doctorado, yo dije, eso es imposible, déjame ver a mí, el paciente, y uno vio, y yo lo fui a ver a la paciente, y la señora decía que no tenía nada más de lo que tenía la última vez que la habíamos visto. Y en ese sentido, entonces seguimos por 15 años, 323 personas, y que hoy hay gente que el promedio de edad es 33 años en la primera evaluación, 43 en la segunda y ahora 53 en la tercera. Entonces tenemos el espectro todo, y tenemos también la cola, que sería de la gente que se está poniendo anciana, y es interesante que el falso positivo de TDAH para demencias fue de 2 casos por ahora, ¿no? Entonces, mucha gente cree que tal vez el TDAH sea un pródromo de demencias, pero esta asociación no está muy clara, y si la hay es retrospectivamente con la demencia de Pick, ¿no? Y que es un estudio argentino, muy elegante. No voy a saber decir el autor, perdón, si alguien lo sabe, por favor. Entonces fue la primera vez que se hizo una asociación. Entonces es muy interesante. La segunda cosa que trae la comorbilidad a baile. Yo estudié psiquiatría cuando uno hacía un diagnóstico jerarquizado, o sea, pánico entra en bipolar, pero bipolar no entra en pánico, ¿no? Y así por adelante. Entonces una vez me preguntaron, si tú tienes un TDAH que es bipolar grave, tipo 1, ¿qué te parece? ¿Es un TDAH o es un bipolar? Yo le respondí, es un bipolar. Entonces también muchas cosas que nosotros llamamos de TDAH y bipolar, TDAH no sé qué, cualquier cosa, en realidad es una síndrome de TDAH que a veces la tenemos que tratar y a veces no. Pero es importante volver a lo jerárquico, a las enfermedades que pueden tener un TDAH fácilmente, como por ejemplo en el trastorno de humor bipolar. Entonces, esto es también cómo se puede hacer el diagnóstico diferencial, es viendo estas cosas de gran grupos de individuos y pudiendo traducirlo para el uso en la práctica. Pero, por ejemplo, esto que les estoy diciendo a ustedes no es acepto bien todavía, ¿no? La comorbilidad es como algo muy, la aceptan muy bien. Perdón, Mae. Eugenio, y lo interesante también es el tema del sueño. Generalmente el chico con ADD duerme muy bien, y el que va a evolucionar hacia un bipolar no duerme por noches, desde chiquititos. Eso lo observamos, yo lo aprendí con Andrea cuando daba esas clases en el Panamericano, en Sucre, lo que lo mencionó, y lo empecé a observar en la clínica, y me sirvió para hacer diagnósticos diferenciales desde la clínica, hasta que después vi que también era muy importante el antecedente familiar para ver si había bipolares o ADD en la familia, y en los estudios especiales que hasta ahora no los mencionamos, pero generalmente, cuando yo empecé no hacían estudios especiales. Ahora, por ejemplo, con los estudios funcionales del cerebro, perfectamente los que hacemos con el doctor Safferstein, no sé si está por ahí Ariana, vemos perfectamente las áreas alteradas funcionales de la zona prioritaria frontal, de áreas parietales contralaterales, de los haces asociativos, de alteraciones cerebelosas, y un montón de áreas que son típicas, funcionales, alteradas en pacientes que tienen trastornos de déficit de atención. Y el último comentario, Claudio. eso porque yo creo que la pregunta de Víctor Ruggeri es
¿hasta cuándo uno puede decir, bueno, empezó ahora un TDAH y la persona tiene 72 años y empezó a tener problemas cognitivos? Entonces, eso no está, la respuesta no la tenemos todavía, pero yo creo que no puede ser eterno. Y lo interesante... En los casos que yo te mencionaba, Eugenio, toda su vida habían tenido comportamientos disfuncionales, no es que empeoraron las mujeres en la menopausia, claramente. Y lo que yo creo que, no sé si se puede considerar un TDAH, una mujer en menopausia que tiene una síndrome. No, pero digo, la menopausia es como un TDAH, pero la mujer en menopausia con TDAH empeora mucho, ¿sí? La menopausia es algo parecido a un TDAH porque se te vuelan las hormonas y ya está. Quisiera, incluso no Claudio, te estoy contrariando porque sí, no se está diciendo que no es lo que estás diciendo. No, es solo para la nada, pregunta, Eugenio. ¿no? Quiero que hable la doctora Lucila Añese, que está ahí esperando hace un ratito, perdonen. Yo, Claudio, por ahí no la viste, pero... No, me pareció que era un símbolo de aplauso, ¿no? Disculpame, sí. Lucila. No, querido, estoy muy agradecida por el hermoso Ateneo que estamos atendiendo y muy emocionada de ver a personas tan queridas como la doctora Echevarría, la doctora Carolina Remedi, la doctora Marcia Breyer y el doctor Millani, que nos conocemos de hace tantísimo tiempo. Como dice Shakespeare, el pensamiento es esclavo de la vida, y a mi edad puedo decir que he transitado todas las etapas de los niños, adolescentes, adultos con TDAH, y ahora asisto a 3 señoras que están en los 70, que tienen TDAH y que funcionan con Concerta, y que es una dolencia que la puedo inferir desde su historia clínica con elementos que me llaman poderosamente la atención. Las 3 pertenecen a hogares cultos de buen nivel social y económico, con buena continencia parental, digamos, suficientemente buena, lo cual les permitió estudiar incompleta la secundaria, porque el colegio no tenía 4º y 5º año, ser buenas deportistas, en el caso de 2 de ellas, y una es una reconocida pianista. Me llama muchísimo la atención que hayan tenido problemas de pareja muy severos. Una terminó en divorcio, con maltrato, y las otras siempre están en un conflicto con el marido, que es siempre una especie de relato reiterado de desencuentros personales. Me parece también importante el comportamiento perturbador que a veces tienen, que con la terapia han modulado en forma más realista y más organizada. Y quería hacerles este comentario, que el TDAH nos acompaña de la cuna al ataúd, evidentemente, que las mujeres han pasado subdiagnosticadas. En mi experiencia, las niñas con trastornos de aprendizaje que tienen TDAH han tenido trastornos de aprendizaje muy profundos, incluso comparado con los varones. El porcentaje que he visto es un porcentaje bajo al lado de las importantes cifras que se han mostrado en este Ateneo, pero entiendo que las mujeres hemos estado subdiagnosticadas, como en el caso de mis pacientes, con esta dolencia, que es tan determinante en las vidas de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Muy interesantísimo tu comentario. Y poca gente, la verdad, que se anima a tratar a adultos con TDAH, pero vos has sido una pionera desde siempre, en toda la psiquiatría, me parece.
Quería hacer yo una pregunta. Doctor Funes, en el teléfono, porque se desconectó, pero ¿ves que lo tengo en el doctor Funes? ¿Lo ves? Ay, sí, lo veo, sí, lo veo. No, quería hacer una pregunta a usted antes. No, yo lo que pasa es que ahora no puedo hablar porque en realidad lo que yo decía es que el ADH, el ADHD, en la zona norte había más del 50% de los alumnos en cada curso, porque yo creo que muchas veces se diagnosticaba o se diagnostica con los síntomas y se lo medica. Esto ha traído mucha dificultad a las docentes y sobre todo hay un neurólogo acá en el país que después de yo dar una conferencia en Novartis sobre la problemática de los chicos con dificultad en la atención, la hiperactividad, etcétera, la impulsividad, habla, después que hablé yo, y dice que en realidad tiene varios casos de chicos que se murieron con los remedios como la Ritalina, el Concerta y todo. Es una falacia, porque es mentira. Yo no tengo idea bibliográfica de que se haya muerto por la medicación. Pero hay toda una corriente en el país que habla mal del tema cuando en realidad existe y que es importante diagnosticarlo. Esto es lo que quería decir. Y que le agradezco a la doctora Echeverría porque yo aprendí esto de trabajar con el paciente en cualquier lado, inclusive en su casa o acá cuando estuve en Palo Alto, California, con el tema de la teoría sistémica. Saliendo del psicoanálisis, para mí era todo un desafío y la verdad que uno descubre un montón de cosas cuando está al lado en el ámbito donde el chico vive con su familia, ¿no? Gracias, doctor. Perdón, Claudio, me gustaría que hicieras una aclaración vos, desde la psiquiatría infantil, de esto que dijo el doctor Funes. Hace unos cuantos años, la Asociación Americana de Cardiología planteó que era fundamental para niños que iban a tomar psicoestimulantes hacer una valoración electrocardiográfica por el riesgo de muerte súbita. Al poco tiempo, la Asociación Americana de Pediatría hizo un relevamiento epidemiológico y lo que estableció es que el riesgo de muerte súbita en población pediátrica que no tomaba metilfenidato era alrededor de 13 por millón. Y el riesgo de muerte súbita en población pediátrica que tomaba metilfenidato o dextroanfetamina, digamos que allá se usan ambos, probablemente más la dextroanfetamina como estimulante, era alrededor de 8 por millón. Es lo mismo, 13 por millón, 8 por millón, es exactamente lo mismo. A partir de ahí es que el criterio actual es solamente pedir una valoración cardiológica si el paciente tiene síntomas cardíacos previos o si en la familia hay antecedentes de muerte súbita o si el chico tiene algún síndrome que lo ponga en riesgo, como qué sé yo, un trastorno marfanoide, digamos, que lo ponga en riesgo de tener alteraciones cardiológicas. O sea que esto es algo que ya está claro, digamos, hace bastante tiempo. Una cosa que yo quería preguntar es respecto de las comorbilidades. O sea, nosotros sabemos, como comentaba Ruggeri, que el TDAH puede ser artefacto, estos síntomas pueden ser un artefacto de otro trastorno, qué sé yo, de un cuadro de inicio de encefalitis, de un trastorno, de un traumatismo severo de cráneo, de un cuadro de anemia crónica, de intoxicación por plomo. O sea, sabemos que puede haber varias cuestiones médicas, inclusive psicológicas también, como abuso, que pueden dar síntomas de TDAH. Pero también sabemos que el TDAH es altamente comórbido. O sea, hay chicos que tienen TDAH y tienen depresión mayor, hay chicos que tienen TDAH y tienen trastornos de conducta severo, y hay chicos que tienen TDAH y trastornos de ansiedad severo. En relación a los trastornos de ansiedad y a la depresión, yo quería preguntarle tanto a Norma como a Eugenio como a Carolina,
¿qué consideran respecto de la diferencia entre la desmoralización y la depresión, o la diferencia entre entre síntomas de trastorno de ansiedad generalizada y un cuadro múltiple, digamos, con todos los síntomas de ansiedad? En el sentido de que sabemos que muchos pacientes con TDAH pueden estar desmoralizados y tener síntomas depresivos y no ser un cuadro depresivo mayor, y muchos pacientes que tienen ansiedad de rendimiento o cuadros de ansiedad generalizada, a veces trabajando con el TDAH y mejorando el TDAH, estos síntomas prácticamente disminuyen. Quería saber qué consideraban ustedes en este caso cuadros comórbidos, o sea, solamente el cuadro severo asociado al TDAH o los cuadros que dependen del TDAH, como la ansiedad de rendimiento o la desmoralización, si también los consideran comorbilidades. Excelente pregunta. Yo solamente voy a aclarar que tengo un paciente a las 3 y voy a tener que en 5 minutos irme. Me quedaría eternamente porque esto da la pauta de que es un tema súper interesante para todos. Yo considero que es vital lo que acabas de decir, Claudio, porque yo digo, cuando recibo un paciente y son adultos, la desmoralización es casi la regla. La vivencia yo digo, hay una palabra en inglés que se llama enmeshed. Enmeshed es metido en las fibras, ¿sí? A diferencia de los cuadros que yo digo que es depresión, que es como la grasita de la carne que está afuera, yo soy muy simbólica, digamos, eso lo puedo quitar, pero cuando está enmeshed, está metido entre las fibras, entonces muchas veces es mucho más severo eso que una depresión mayor, porque está ligado a la historia vital, y hay una concepción de la persona de que soy el problema, no tengo un problema. Y eso me parece tremendamente importante, por eso yo soy muy, muy insistente con que el diagnóstico que genera un buen tratamiento, y que el tratamiento sí o sí tiene que ser integrativo, que ninguna persona se puede ir con una pastilla y volver. O sea, acá el trabajo es sumamente importante porque hay que ayudar a esa persona a reconstruir su historia, y eso es muy, muy complejo. Entonces, yo diría desde ese lado, en mi perspectiva, dependiendo de la intensidad de la comorbilidad, una persona tiene ataques de pánico, se trata su comorbilidad, porque ese es el avance, no podemos hacerlo. Y a veces, aunque yo sospeche en muchos pacientes que vienen por otras cosas, el TDA, no voy a abrir un tema que no fue motivo de su consulta, sino hasta que no esté estable el paciente con lo que lo trajo, ¿sí? Porque hay que tener un timing muy particular. Pero creo que la comorbilidad es la regla, tenemos que saber que es un criterio clínico, por más que tengamos, yo creo que la depresión es muy severa en el TDA, por esto que digo, y que por lo general no responden al antidepresivo, responden al tratamiento del TDA. Y a la psicoterapia, y al entorno. Clau, si querés podemos ir cerrando, ¿sí? Sí, maravilloso. La felicito, doctora. Ay, qué lindo. Gracias. Bueno, yo les agradezco enormemente a todos. Marcia, a vos de nuevo. Andrea, que se quedó y está por ahí. Andrea, no te puedo creer que te quedaste, Andrea. Sos una genia y te quedaste sentada. Maravilloso. Bueno, les agradezco a todos. Yo estoy absolutamente feliz y orgullosa de estar en la AP. Esto se los quiero decir para que de alguna manera lo sepan. Me parece que no solamente esto fue un reload de la AP, sino que a mí me devolvió las ganas de poder hacer cosas así, estudiar y hacer. A mí me parece fantástico estar entre amigos, y los invito a todos los que quieran pasar por el capítulo de TDA. Estamos haciendo con la esposa de Claudio Millaní, este es un chivo, Claudio, de no está Leonora, un trabajo espectacular, que tuvimos a personalidades de súper renombre. Barclay, tuvo Luis Rode con nosotros, estuvimos a Sandra Cook, estuvimos con Anthony Rothstein, personalidades de esto que pudieron estar con nosotros hasta 40 minutos charlando acerca de lo importante que fue en su carrera, su perspectiva, y lo estamos armando. Es un trabajazo para subtitular, pero nada, creo que se lo merece este equipo y este lugar como la AP, así que estamos haciendo eso con mucho amor. Así que bueno, nada, les agradezco un montón de nuevo la invitación y nos veremos. Muchas gracias. Gracias, Norma. Claudio. Gracias también a todos. Y Eugenio también. A Carolina y a Eugenio. Claro.
un gusto enorme y muy enriquecedor escucharlos. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, les agradezco a los cuatro, a Norma, a Claudio como coordinador, a Eugenia, que tuvimos el placer de conocerla, a Carolina, que la conozco de toda la vida y que siempre fue una maestra en todo, prácticamente en todo. Andrea, gracias por estar, a cada uno de ustedes, al doctor Yunes, que siempre hasta el inconsciente lo tengo, miren, lo tengo en está acá todavía. Es un divino. Es un genio, es un genio. Es un divino. Un divino, un divino. Salude y cierre. Yo los quiero mucho. Me resultó fantástica la exposición de la doctora, del doctor de que está en Brasil, que yo no lo conocía. Me pareció también un hombre muy estudioso. Y a mi gran amiga Carolina Remedi, que nos conocemos desde que era chica. Que le mando un gran abrazo por toda su formación y su respeto hacia su profesión. Muchísimas gracias a todos. Y a Lucila, por favor, un beso grande. Bueno, Lucila, nos vemos la próxima. Vamos a trabajar sobre un tema relacionado con inmunología, efectos del COVID, enfermedades inmunológicas en la infancia con semiología psiquiátrica, impactada también con el tema del COVID. Así que la semana que viene los espero a todos. Muchísimas gracias. Besos. Chao.